A lo largo de la historia automotriz, mientras algunos tipos de motores se han convertido en la corriente principal, también ha habido algunos salvajes y experimentales que se pusieron en producción. Prepárense para conocer los vehículos más sorprendentes con motores únicos. Mercedes AMG F1. En primer lugar, tenemos el Mercedes AMG F1. Este automóvil es considerado el santo grial del mundo automotriz, ya que cuenta con un motor de Fórmula 1 real. Solo 4 fabricantes han intentado incorporar motores de Fórmula 1 en sus autos de producción, y Mercedes ha sido uno de los pocos que lo ha logrado correctamente. Sin embargo, adaptar estos motores al mundo real presenta desafíos. Necesitan mucho enfriamiento, lo cual es un problema cuando estás en un semáforo. Además, su ralentí es demasiado alto, produce mucho CO2 y no dura mucho tiempo. Curiosamente, ni siquiera tienen un motor de arranque. Por esta razón, cuando estos motores se utilizan en autos de producción legal en carretera, requieren cambios significativos. Un ejemplo claro de esto es comparar el motor de un auto de Fórmula 1, como el Ferrari F1, con el motor del Ferrari F50 Road. No son iguales en absoluto. Lo mismo sucedió con el Guerrero GT y el BMW M5. Sin embargo, el Mercedes AMG F1 es una historia diferente. 7 años después de su estreno, los ingenieros alemanes finalmente lograron tomar ese motor de Fórmula 1 de 1.6 litros para uso en carretera sin realizar demasiados cambios. Básicamente redujeron las revoluciones, precalentaron el convertidor catalítico y realizaron algunas modificaciones, aunque aún conserva el mismo bloque y el modo de impulso EV. Hay algunos aspectos a tener en cuenta, como la necesidad de despresurizar el tanque de gasolina antes de repostar. De lo contrario, ¡boom! Además, todo el motor necesita una reconstrucción después de solo 30.000 millas. Podemos decir que el Mercedes AMG F1 es realmente un auto de Fórmula 1 adaptado para la carretera. Mazda Repo. Y ahora pasamos a algo completamente diferente. En el número 2 de nuestra lista está el Mazda Repo, una camioneta con un motor rotativo de Mazda de 1974. También conocida como Repo o Repu, es la única camioneta producida en fábrica con un motor Wankel. En aquel entonces los autos estadounidenses eran considerados poco confiables, con un promedio de 25 defectos directamente de fábrica en vehículos nuevos. No es de extrañar que las importaciones japonesas estuvieran ganando popularidad en el mercado estadounidense debido a su mejor calidad. En ese contexto, Mazda decidió introducir el motor rotativo, que en comparación con otras opciones resultaba más confiable. Sin embargo, para un camión de trabajo, el motor rotativo no era la mejor opción, ya que no generaba mucho torque y la mayor parte de su potencia estaba en el extremo superior del rango de revoluciones. Cargar peso en la cama de ese camión sería como confiar en un pequeño perro pug para proteger tu casa todo el tiempo. A pesar de esto, el Mazda Repo se convirtió en un camión inusualmente popular. Citroën 2CV Sahara. Ahora, cambiemos de tema y hablemos del Citroën 2CV Sahara. Este automóvil fue diseñado específicamente para la región del Sahara, donde se necesitaba tracción en las 4 ruedas. La forma en que Citroën logró esto fue muy interesante. En lugar de desarrollar un sistema de tracción en las 4 ruedas convencional, decidieron rediseñar el automóvil por completo. Este proceso fue costoso y no estaba en línea con el enfoque económico y asequible del Citroën 2CV. Como resultado, el Citroën 2CV Sahara presentaba algunas peculiaridades. Tenía 2 llaves, 2 tanques de combustible, 2 cajas de cambio conectadas a la misma palanca de cambios y sí, 2 motores separados conectados al mismo acelerador. Aunque esto puede parecer extraño, tenía algunas ventajas. Si uno de los motores dejaba de funcionar, el otro aún permitía que el automóvil regresara a casa. Además, podías cambiar entre tracción en las 4 ruedas, tracción delantera o tracción trasera, simplemente encendiendo o apagando las llaves. Y por si fuera poco, el Citroën 2CV Sahara tenía más potencia en comparación con el modelo estándar, alcanzando velocidades de hasta 65 mph, lo cual era bastante impresionante para un automóvil tan peculiar. Volkswagen Passat W8.
A simple vista, el Passat de quinta generación puede parecer un automóvil común y corriente, con 2 estilos de carrocería, 4 ruedas y una amplia selección de motores de gasolina o diésel de 4 a 6 cilindros. Sin embargo, hay una versión especial que destaca, el W8 Passat. El W8 Passat es uno de los autos más extraños y ridículos jamás fabricados. Es el único automóvil que se ha producido con un motor V8 de 8 cilindros en línea. Este hecho avergonzaría a otros fabricantes, ya que podrían construir un motor V16 completamente funcional y exhibirlo en un museo. Pero los directivos de Volkswagen, por otro lado, probablemente resoplaron y dijeron, ¿qué se Pongámoslo en producción. Entonces, ¿qué tiene de loco el W8? Bueno, es una versión reducida del W16 de Veyron y el W12 de Bentley. Piénsalo, W8 más W4 más un par de turbos si tienes un Bentley. Otro W, un par de tubos y ahora tienes un Bugatti. Si bien esta es una simplificación excesiva, entiendes la idea. El motor W8 del Passat es una joya compacta y suave que produce un sonido único en la carretera. Aunque el motor W8 del Passat puede ser impresionante en términos de números y diseño, también es importante tener en cuenta que fue muy complicado y no muy confiable. Chrysler Turbine. Si quieres volverte realmente loco, debes conocer el Chrysler Turbine. En un momento dado, Chrysler decidió fabricar un automóvil con un motor a reacción real. Sí, has oído bien, un motor a reacción. Este tipo de motor comprime el aire y lo sopla en unas aspas del ventilador que hacen girar las ruedas y lo impulsan. A este motor se le llama turbina, y aunque solo se produjeron 55 unidades, este automóvil del futuro, en realidad, era una mula de prueba para la tecnología de la turbina. Sin embargo, la forma en que Chrysler llevó a cabo estas pruebas fue bastante inusual. Simplemente entregaron 50 de estos vehículos a personas seleccionadas al azar en todo el país, permitiéndoles usarlos y recopilando sus comentarios. Funcionaba de manera similar a los vehículos Chrysler convencionales de la década de 1950, salvo por el ligero sonido de una aspiradora que se desplazaba por la carretera y la ausencia de vibraciones del motor. Tenía frenos normales, una transmisión normal e incluso las ruedas eran circulares. Los ingenieros se esforzaron mucho para hacer que este automóvil se comportara como uno convencional. Es cierto que la turbina funcionaba a 20.000 revoluciones por minuto y podía quemar cualquier tipo de combustible, desde gasolina hasta aceite o perfume. Sin embargo, no se requería un entrenamiento especial para aprender a operarlo, aunque fabricar un motor a reacción no era una tarea sencilla. Las piezas utilizadas eran fiables y no requerían una manipulación especializada. A pesar de su potencial revolucionario, la falta de automóviles con motores de turbina en las carreteras de hoy en día indica que esta tecnología no despegó. La producción de Chrysler Turbine resultaba demasiado costosa, y las ventajas en términos de consumo de combustible no eran un factor crucial en una época en la que el petróleo era más barato que el aire. Además, este tipo de motor también producía altas emisiones de CO2, similar a un avión a reacción. Aunque la turbina Chrysler no se convirtió en una solución viable para los automóviles de uso diario, su singular capacidad para generar curiosidad no se puede negar. Seguramente Taylor Swift, conocida por su amor por los automóviles únicos, estaría fascinada con la idea de poseer uno. Y hablando de la fascinación de los coches de este canal, ya sabes, suscríbete para no perderte nada. Cadillac V8-64. En la década de 1970, la industria automotriz se vio obligada a reducir el tamaño de algunos modelos de Cadillac, debido a las demandas cambiantes del mercado. En ese contexto, se introdujo un nuevo motor que presentaba un diámetro de taladro más pequeño, 4.08 pulgadas en comparación con 4.30 pulgadas, y fundiciones más delgadas y eficientes. Estas modificaciones permitieron aumentar el desplazamiento del motor a 425 centímetros cúbicos y reducir su masa en aproximadamente 100 libras. Sin embargo, en 1980 el motor de 425 fue reemplazado por otro con un diámetro de taladro de 3.80 pulgadas, conocido como el motor 368 pulgadas cúbicas, dando así origen al famoso V8-64.
El V864 fue un experimento que se lanzó al mercado aproximadamente un año después del motor de 368 pulgadas cúbicas. Este motor revolucionario incorporaba solenoides montados en los balancines para levantar los balancines y alejar las varillas de empuje y las válvulas, permitiendo así abrir y cerrar de manera efectiva los cilindros correspondientes. Cadillac diseñó el sistema de modo que se desactivaran 2 cilindros a la vez, lo que convertía al gran V8 en un motor V6 o incluso V4, según las necesidades de potencia requeridas en cada momento. Sin embargo, el talón de Aquiles de Cadillac V864 resultó ser el sistema de inyección de combustible. Aunque los sistemas de inyección de combustible multipunto posteriores demostraron ser capaces de adaptarse al concepto de múltiples desplazamientos, el Cadillac V864 estaba equipado con computadoras de finales de los años 70 y una inyección de combustible en el cuerpo de la válvula. Esto resultó en un sistema informático que no podía adaptarse lo suficientemente rápido para seguir el proceso de desactivación de cilindros, y un sistema de inyección que no podía distribuir combustible de manera uniforme una vez que se había adaptado al equipo. Como resultado, el motor presentaba problemas de rendimiento, funcionamiento irregular y recordaba fábrica producidos en ese periodo. A pesar de estos desafíos, el concepto de desactivación de cilindros, conocido como On Demand, en el V864, dejó un legado duradero en la industria automotriz. En la actualidad podemos encontrar el concepto de desplazamiento bajo demanda en una serie de motores V8 de GM, el Chrysler, Nueva Hemi, el Mercedes-Benz V12 y muchos otros. El Trucker 48, también conocido como el Trucker Torpedo, fue un automóvil revolucionario que desafió las convenciones de su tiempo. No se trataba solo de un prototipo, sino que entró en producción y se adelantó a su época en muchos aspectos. Podríamos considerarlo como el equivalente al Tesla Model S de la década de 1940. El Trucker 48 presentaba características innovadoras y vanguardistas. Por ejemplo, contaba con un faro central que giraba junto con las ruedas, frenos de disco, neumáticos sin cámara y un parabrisas irrompible con una barra antivuelco integrada. Pero lo más destacado se encontraba en la parte trasera del vehículo. No hay forma de decirlo de otra manera, pero tenía un motor de helicóptero. Inicialmente se utilizó un motor de helicóptero O335 de diseño plano de 6 cilindros en el Trucker 48. Por supuesto, tuvo que ser modificado para su uso en carretera. Se le agregó un enfriador de agua y se conectó a una caja de cambios, entre otras modificaciones. A pesar de estas adaptaciones, el motor seguía siendo impresionante. Funcionaba de manera excepcional y generaba una potencia respetable de 160 caballos. Tenía un torque suficiente para proporcionar una buena aceleración en cualquier marcha, independientemente de las revoluciones del motor. Además, era confiable, ya que los motores de helicóptero estaban diseñados para funcionar a altas velocidades durante horas y horas. Por lo tanto, conducir el automóvil a velocidades moderadas no representaba un desafío para él. A pesar de la innovación y el éxito técnico del Trucker 48, la compañía automotriz Trucker no pudo mantenerse a flote. El fundador, Preston Tucker, resultó no ser tan hábil en el aspecto empresarial como lo fue en la visión y la creatividad. La compañía solo logró producir 50 automóviles antes de su desaparición, lo cual es una verdadera lástima. El legado del Tucker 48 perdura en la historia del automóvil. Su diseño audaz y sus características avanzadas allanaron el camino para futuras innovaciones en la industria automotriz. Aunque su producción fue breve, el Tucker 48 sigue siendo un símbolo de la pasión y la visión de un hombre que se atrevió a soñar en grande. Y ahí lo tienen, los 7 mejores autos con los motores más extraños. Pero si te has sorprendido con estos raros motores, eso es porque no has visto los extras opcionales más locos en autos. Pero no te preocupes, aquí te dejamos el video. No puedes perdértelo.